Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a este nuevo bloque de reflexión de Viviendo la Espiritualidad Ecológica, donde estamos estudiando la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Hoy en esta ocasión vamos a leer la sección 2 del capítulo 1, donde nos habla sobre la cuestión del agua, que es una de las realidades más sentidas en la población del Salvador. Sabemos que hay muchas colonias que no tienen agua, que aunque tienen el servicio de acueducto, sin embargo no tienen el agua suficiente para poder tener una vida más sana, un ambiente más salubre y aún menos el acceso al agua potable para beber. El Papa Francisco pues entonces va a decirnos lo siguiente. Vamos a leer en esta primera parte los numerales 27, 28 y 29. Dice de la siguiente manera: otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agotamiento de los recursos naturales. Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de la sociedad, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se ha rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta sin que hayan resuelto el problema de la pobreza. En este primer numeral, el Papa trata de hacernos entender de que hay algunos sectores de nuestra sociedad con un alto nivel económico que viven a lo que él llama la cultura del descarte, donde los recursos son desperdiciados en grandes cantidades sin pensar en que muchos habitantes de la misma ciudad no tienen acceso al agua. En este caso, por ejemplo, algunas colonias de gente de élite que tienen piscinas, por ejemplo, y que tienen la piscina llena de agua y que cuando pasa la semana hay que lavar la piscina y botan todos esos grandes litrajes, metros cúbicos de agua, simplemente porque van a limpiar la piscina y van a volver a llenar esa piscina que no la ocupan quizás en toda la vida, o la ocupan 1 o 2 veces al año. Entonces, en este sentido, es importante reconocer que esto está causando también un deterioro de la situación del agua, porque el recurso del agua es limitado, no son recursos ilimitados. El número 28, el agua potable, limpia, representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen de una administración siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. El agua, en algunos países, hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen graves escasez. En este sentido, el agua no es un recurso, el agua es un bien. Y por ser un bien debe de ser algo que debe de estar en todas las casas, independientemente de que el país sea desarrollado o esté en vías de desarrollo. Es importante garantizar el acceso al agua a todos los habitantes, especialmente a los más vulnerables. Pero para esto se necesita, dice el Papa, ordenanzas fuertes que protejan este derecho.
unas adecuadas ordenanzas y con imparcialidad, porque muchas veces las ordenanzas están a favor de los grandes capitales, como sucede pues muchas veces aquí en nuestro país. Las ordenanzas y las leyes de medio ambiente o del agua muchas veces no tienen la fuerza suficiente para tratar de hacer equidad en el acceso al agua. Y en este sentido muchas veces se manipula la ley. El número 29 dice de la siguiente manera: un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y sustancias químicas, la diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuada, son un factor significativo del sufrimiento y mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que produce algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. No pensemos solamente en los vertideros de las fábricas. Los detergentes, los productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en los ríos, en los lagos y en los mares. Esta reflexión es importante porque está hablando el Papa de todo un estilo de vida que tenemos como sociedad occidental. Dependemos mucho del plástico, dependemos mucho del químico, y entonces estos químicos que utilizamos, no solo las grandes empresas, sino también nosotros, por ejemplo el champú químico cuando nos bañamos, el jabón con el que nos bañamos, el jabón con que lavamos los trastos, los químicos que se utilizan para limpiar las tuberías, los químicos que se utilizan para sembrar, para las plagas, los insecticidas, todo esto va a parar a las corrientías de agua, y estas van a parar a los ríos y a los lagos e incluso al mar, dañando pues la fauna del mar y la flora del mar. Entonces, en este sentido es bien importante retomar estas ideas, y principalmente cuando el Papa en 2 ocasiones, siempre en este mismo texto, ha señalado que son los estados, que son las leyes las que deben de garantizar este derecho para los pobres. Porque es cierto, a los pobres es a los que se les niega el agua. La crisis hídrica que vive nuestro país, El Salvador, es una crisis provocada. ¿Y cómo se puede comprobar? Bueno, con el convenio ANDA Dueñas. ¿Cómo es posible que ANDA pueda garantizarle 240 litros por segundo a una urbanización que va a ser construida con casas de lujo, con hoteles y con centros comerciales? Esa gente va a tener el agua garantizada, pero los pobres alrededor de esta ciudad de Valle del Ángel se les robará el acceso al agua. Entonces, ¿cómo es posible que las leyes puedan estar a favor de estas situaciones de desigualdad? Dice el Papa que se debe de garantizar el agua, pero especialmente el agua potable limpia, porque muchas de las enfermedades graves las padecen los pobres, en especial la diarrea, el cólera, que son microorganismos que van a través del agua cuando no es potable. Entonces, en este sentido es importante recordar que necesitamos como cristianos darnos cuenta que hay una realidad a la que no debemos estar de espaldas, sino que debemos en todo caso, desde el Evangelio, desde la fe, abrir nuestros ojos ante esas realidades para tratar de cambiarlas, para tratar de hacer que se haga justicia y hacer prevalecer principalmente la dignidad del pobre que necesita de las comunidades cristianas para que su fe y su esperanza no desfallezca ante los embates
de este sistema deshumanizado de capitalismo. Seguimos entonces, hermanos y hermanas, con esta reflexión, y ahora vamos a leer los numerales 30 y 31 para comprender este mensaje del Papa acerca del agua. ¿Qué nos dice entonces el Papa? Dice de la siguiente manera: mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En este sentido, el Papa está haciendo una advertencia muy clara que sucede en nuestro país, con esa tendencia de no querer aprobar una ley del agua donde tanto los entes privados como públicos tomen decisiones, pero principalmente el Estado, porque a él le corresponde en todo caso. Y muchas veces está esta tendencia a querer privatizar las cosas, y en especial los bienes, que no son recursos, repito. Recurso es una palabra capitalista. Recurso, el agua no es un recurso, el agua es vida. El agua en todo caso es un bien para la humanidad. Por ser un bien y no un recurso, no se puede privatizar. Y continúa pues el Papa en este sentido diciendo: en la realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Es decir, el Papa nos está dando aquí una palabra muy clave para todos los católicos. Debemos entender que el agua es un derecho humano, por tanto debemos defenderla y debemos de tratar y exigir a nuestras autoridades que este derecho humano aparezca en la Constitución de nuestra República, de tal manera que nunca más vuelva a haber un intento de privatización de este bien, porque es un derecho humano. Todos tenemos derecho al acceso del agua sana, del agua potable, del agua limpia, para mantener un ambiente sano y saludable y así proteger nuestras vidas. Por esto es que el Papa dice con toda certeza que es un derecho. El agua es un derecho humano, un derecho a la vida, radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se advierte un derroche de agua no solo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad. Debemos de tomar conciencia que el agua debemos de cuidarla porque es un recurso limitado y porque por justicia hay muchas personas que están necesitando ese agua, y el agua que yo derrocho es agua que yo le quito a otra persona. Es un derecho que yo vulnero de otra persona. Por eso es importante, dice el Papa, que tenemos que educarnos y tenemos que crear una cultura de cuidado de los bienes, no solo del bien del agua. La biodiversidad es un bien, la flora es un bien, la fauna es un bien para toda la humanidad, y por eso tenemos que tomar conciencia de que debe de cuidarse, ¿verdad? Debemos educar en este sentido, porque no hay conciencia de estas conductas que generan grandes inequidades. Entonces, en este sentido, el Papa nos invita a dos cosas. Primero, a que debemos de tratar que en nuestro sistema político, social, jurídico, el agua sea un derecho humano. Y segundo, debemos educar, debemos de tratar de hacer una cultura de reserva, una cultura de cuidado de los bienes, especialmente del agua. El Papa termina esta parte con el número 31, diciendo: una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez
aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflicto para este siglo. Qué visión más profética la del Papa. Nos está haciendo ver que si no cuidamos el agua y si dejamos que se privatice el agua, entonces el agua será fuente de conflictos y discordias para las nuevas generaciones. Es importante entonces tomar conciencia de que debemos de estar a favor del cuidado del agua. Para esto, la ciudadanía tiene que hacer que las instituciones funcionen a favor del cuidado del medio ambiente, del agua. Por ejemplo, los límites de urbanización y la vocación de la tierra, que es importante cuando son hectáreas de bosque protegido, donde no se debe de quemar, donde no se debe de arrancar árboles, para mantener siempre la biodiversidad y mantener el acceso del agua a los mantos acuíferos que nos dan agua a todos nosotros. En este sentido, es importante que veamos que es parte de cada uno de nosotros. Es importante descubrir que hay una crisis hídrica provocada, provocada porque nuestro país es rico en agua, pero es provocada, ¿por qué? Porque hay empresas a nivel mundial que están interesadas en hacer del agua una mercancía, en hacer del agua un recurso que genere dinero. En este sentido, debemos de humanizar nuestra sociedad, teniendo conciencia de que son miles de millones las personas que se vean afectadas por el impacto ambiental. Son muchas personas que se miran privadas de tener agua en sus colonias, en sus barrios, porque algunas empresas han agotado los mantos acuíferos, los han sobreexplotado. Entonces, en este sentido es bien importante redescubrir estas líneas que el Papa nos da, líneas que en las parroquias deben de tomar en cuenta, líneas que los movimientos deben de tomar en cuenta, porque todos somos pasajeros de esta misma barca, y si no cuidamos la barca se nos va a hundir y todos pereceremos. El dinero no puede cambiar la historia, el dinero no puede cambiar la situación de dolor a la que nos enfrentamos o de desastre que nos enfrentamos. Es las actitudes las que pueden hacer que cambiemos nosotros un estilo de vida y podamos recuperar el tiempo que hemos perdido y el espacio que hemos perdido y detener la destrucción que nos amenaza a todos por unos pocos que quieren enriquecerse de los bienes de la tierra. Eso no es justo. No es justo que unos pocos, porque quieren explotar y tener dinero en grandes cantidades, nos obliguen a todos a un final desastroso, a un final, ¿verdad?, de miedo y de terror. Pidamos al Señor pues que nos dé la gracia a todos nosotros los cristianos a ser micrófonos de Dios y a hablar a las grandes capitales, a las grandes transnacionales, a las grandes empresas de nuestra República de El Salvador, a que cambien su visión, a que cambien su actitud, a que dejen de destruir el medio ambiente y que nos unamos en una nueva sociedad que quiere entrar en plena comunión con Dios, en plena comunión con sus hermanos y en plena comunión con la creación. Muy bien, hermanos, hemos llegado entonces al final de este programa. Muchas gracias por su sintonía y les esperamos la próxima semana siempre acá, en su programa Viviendo la Espiritualidad Ecológica. Una bendición para todos ustedes. Yo canto al Señor.